Dame un segundo que confirme que estoy grabando. Ahí está, ya. Y les compartiré pantalla. Ya, antes de empezar a ver bueno, en la clase pasada empezamos a ver como la última parte de esta unidad, y antes de retomar eso, ¿cierto? Y ver un poco que nos queda, que en realidad un método en particular, son como dos temas, dos cositas, en realidad, puntuales son las que nos quedan. Y de ella repasamos ejercicio en realidad con las cosas principales de todo lo que vimos en realidad, ¿cierto? Particularmente vamos a hacer ejercicios de algunas de esas cosas para reforzar esa parte, digamos, que es la que después con más probabilidad, ¿cierto?, van a ocupar. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces voy a... Ya, me dicen si se ve la PPT. Sí, profe, sí ¿Se se ve? ve. Ya. Bueno, esto en realidad lo vimos la clase pasada, solamente para recordar un poco, ¿cierto? En qué, digamos, en qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y hasta dónde llegamos a avanzar. Empezamos a ver, ¿cierto?, esta tercera parte de la unidad, que tenía primero el tema de los, bueno, determinantes, que todavía no hemos llegado a esos cálculos determinantes, que en realidad son manualmente. Les voy a mostrar ahí cómo se hace nomás, pues, pero ejercicios de eso no tiene mucho sentido, pero sí vamos a ver cómo se saca en Excel, ¿cierto? Que creo que lo alcanzamos a ver, ¿cierto? También la clase pasada. Propiedades inversa de una matriz también. No, creo que la inversa fue lo que hicimos, no lo determinante. La inversa de una matriz, ¿cierto? Que eso sí lo alcanzamos a ver un poco. Que es como definición, la matriz junta, ¿cierto? Cómo se calcula un poco. Ahí vamos a volver a ver algunos ejercicios. Y después, ¿cierto? Al final, estas dos cosas, los determinantes y la inversa, tiene harto que ver con el método de Cramer. Y de hecho, bueno, la inversa también se ocupa para otro método, que ahí, ¿cierto? No recuerdo bien si alcanzamos a ver, ahí ahora vamos a llegar, vamos a revisar si es que llegamos a esa PPT en particular donde estaba la fórmula, ¿cierto?, que permite calcular, digamos, la solución de un sistema de ecuaciones a través de la inversa, y que es súper directa. O sea, de todos los métodos es lejos el más directo. Lo malo sí es que obviamente es aplicable en condiciones súper específicas. Entonces, si no tienen esas condiciones súper específicas, no lo pueden aplicar, ¿cierto? Tienen que aplicar algunos de los otros métodos más generales. Pero si se cumple, obviamente, no hay por dónde perderse. Pues lejos el más rápido, porque solamente hay que invertir una matriz, multiplicar, ¿cierto?, con los lados derechos y está listo. Y el otro método que también vamos a ver hacia el final, que es súper simple, en realidad vamos a ver que es muy rápido de aplicar también, el método de Cramer. Y obviamente vamos a ver qué es en sí el método y en qué se basa. Pero es básicamente, se basa en las determinantes, ¿ya? En cálculos de determinantes, pero son ciertos específicos, determinantes específicos, y también en ese sentido es una forma súper simple de resolver sistemas de ecuaciones, pero también tiene el mismo problema de que no es aplicable a cualquier sistema de ecuaciones. Y vamos a ver, ¿cierto?, qué condiciones necesita para ser aplicado. Y partimos, obviamente, bueno, con la parte un poco teórica, hablando, ¿cierto?, qué cosa era una matriz invertible, ¿cierto? Y básicamente, ¿cierto?, una matriz invertible es una matriz, ¿cierto?, que si ustedes encuentran, tiene, digamos, otra matriz asociada, ¿cierto?, que si ustedes la multiplican por ella, esta matriz, ¿cierto?, digamos, el resultado de la multiplicación de estas dos matrices termina siendo la matriz identidad, que acuérdense que la matriz identidad es una matriz que son puros ceros, excepto en la diagonal, que son unos, ¿cierto? Esa matriz invertible, o sea, la matriz por la que la multiplico para lograr la matriz identidad, aunque en realidad aquí cualquiera de las dos podría llamarse así, depende de cuál tomen como original. La otra es la que se llama la inversa de la matriz original, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, ¿cierto?, A por C es igual que C por A es igual a la inversa, ¿ya? Eso en regla general es así. Pero ustedes pueden decir que C es la inversa de A o pueden decir que A es la inversa de C. Depende por dónde partan, ¿cierto? La inversa es la otra. Y
como sea, ¿cierto? En el orden que hagan la multiplicación, esto va a dar la matriz identidad. Y eso es porque son cuadradas, o sea, o sea, un punto básico, en el fondo, de esta para poder hacer esto, es que son cuadradas necesariamente. Y bueno, acá abajo, ¿cierto? Hicimos un pequeño ejercicio para llegar, ¿cierto? A lo que era, o probar una forma, ¿cierto? De ver cómo esta matriz que salía aquí era la inversa, ¿cierto? Que multiplicar, ¿cierto? Se tenía en el fondo la matriz identidad. Y bueno, tiene sus propiedades, obviamente, que las pueden ver porque de repente hay que hacer algunas operaciones, digamos, adicionales eventualmente con las matrices inversas. Y esto es lo que les decía, si lo habíamos alcanzado, a ver si me acordaba. Que era que esta es una forma de resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Partiendo de la representación matricial, que es cierto, esta AX es igual B, es lo que nosotros hicimos. Cuando llegamos a Gauss recién, ¿cierto? Pusimos la matriz, ¿cierto? En una forma, o sea, el sistema de ecuaciones en una forma matricial. En una matriz, ¿cierto? A, que nosotros poníamos los coeficientes, y otro vector B con los lados derechos. Escrito de esa forma, la matriz como una multiplicación de matrices del sistema, en realidad se puede llegar, como ven aquí con estas operaciones, que es aplicando básicamente la inversa, se termina llegando a esto que está acá abajo, que los valores de las variables son iguales a la inversa de la matriz de coeficientes multiplicado por el lado derecho, ¿ya? Y eso lo tienen directamente, o sea, si por ejemplo en Excel, que es una cosa que vimos como hacer la inversa de una matriz, ¿cierto? Al hacer esta multiplicación, digamos, tienen inmediatamente los valores, ¿cierto? De X, po. Y eso obviamente es todo lejos el método más rápido que les decían para solucionar sistema de ecuaciones. El problema es que obviamente necesitan una matriz de coeficientes cuadrada. De partida, ¿cierto? Que la cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas. Y además de eso, necesitan, ¿cierto? Que esa matriz sea invertible en primer lugar, ¿ya? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque a veces, ¿cierto? Ustedes tienen sistemas que tienen la misma cantidad de filas y columnas, ¿ya? O sea, que obviamente la misma cantidad de variables y misma cantidad de ecuaciones, pero no necesariamente es invertible, porque si tienen ecuaciones que son linealmente independientes entre ellas, que es una característica algebraica, digamos, no va a tener inversa. Pero obviamente en esos casos lo que les pasa es que cuando la aplican, por ejemplo, en Excel, la inversa de la matriz, no les sale, Excel les marca un error, les dice que no tiene inversa o algo. Y obviamente si la hacen a mano también, llegan a un momento en que quedan con esta matriz que supuestamente es la inversa que están buscando, quedan con filas, digamos, que son todas ceros. Y eso no puede pasar en una matriz que es invertible, porque obviamente no podría llegar a la identidad. Cuando eso pasa, obviamente no se puede aplicar esto, pero si la matriz de coeficientes sí tiene inversa, se puede aplicar este método y obviamente es mucho más directo. De ahí, ¿cierto? Vamos más adelante, cuando hagamos ejercicio, vamos a buscar algún ejercicio de eso particularmente. Esta otra parte, ¿cierto? También la revisamos, que en realidad era más una demostración de la lógica, en el fondo, de cómo yo llegaba, ¿cierto? A determinar la inversa. Pero en realidad, lo que uno hace normalmente es hacer las operaciones, digamos, con lo que se llama, ¿cierto? Una matriz adjunta, hacer esto, poner lo que está acá, ¿cierto? A la izquierda. Pongo la matriz original, hago una matriz ampliada, entre comillas, y al otro lado lo que pongo, ¿cierto? Es la identidad que corresponde obviamente al tamaño de esta matriz A, y empiezo a aplicar Gauss-Jordan en el fondo, a través de todas las iteraciones, hasta lograr que en el lado izquierdo, donde yo tenía originalmente mi matriz de coeficientes, yo termine teniendo, ¿cierto?, la matriz de identidad, y por el otro lado, ¿cierto?, la paso de la identidad, y las operaciones la van a ir transformando en otra matriz diferente, ¿cierto?, a cualquier cosa que haya visto hasta ese momento, pero esa matriz resultante, una vez que yo tengo la identidad por el lado izquierdo, es la matriz, ¿cierto?, de la inversa de la matriz original que yo tenía por el lado izquierdo. Y aquí hicimos este pequeño cálculo, ¿cierto? Esta pequeña matriz 2914, por ejemplo. Y si esta matriz ampliada, obviamente, con la matriz de identidad al otro lado, yo le empiezo a aplicar Gauss-Jordan, ¿cierto? Se fijan que aquí al final yo quedé a la izquierda con una matriz de identidad pequeñita, de 2 por 2 nomás, pero en el fondo es una matriz de identidad.
Y por la derecha, ¿cierto? Esta otra matriz que aparece, menos 4, 9, 1, menos 2, es la inversa de la original, de esta 2, 9, 1, 4. Que eso es lo que, digamos, aplicando Gauss-Jordan se puede hacer. Y creo que por aquí no, si igual esto lo resolvimos. Vimos, ¿cierto? Con una, digamos, en el fondo, lo que recién está explicando está, ¿cierto? También formalizado aquí como método, ¿cierto? Esto de hacer una matriz aumentada, ¿cierto? De los coeficientes originales y de la inversa, y después aplicar Gauss-Jordan hasta lograr esto, ¿cierto? Que al lado izquierdo yo tengo una identidad y al lado derecho otra cosa. Y esa otra cosa que tengo al lado derecho es la matriz inversa de A, si es que obviamente existe, porque si no, lo que les va a pasar es lo que está aquí en el cuarto punto, que aquí un poco más adelante hay un ejemplo que ahí podemos ver, lo aplicamos y se van a dar cuenta que pasa cuando no existe la inversa. Si A no se puede llevar a I, ¿cierto? Que si este lado izquierdo yo no lo puedo transformar a la identidad, es porque en realidad A no tiene inversa, ¿ya? Particularmente, y obviamente no se puede resolver con este método. Solamente eso, no es que el sistema no tenga solución, sino que corresponde aplicar otros métodos para poder encontrar la solución. Aquí, por ejemplo, esto sí lo hicimos, ¿cierto? A mano, lo estuvimos ahí un rato trabajando y llegamos finalmente, ¿cierto? A lograr que, por ejemplo, si esta era la matriz original, ¿cierto? Hicimos esta matriz, ¿cierto? Aumentada con la identidad al lado derecho y fuimos haciendo todas las operaciones de filas, ¿cierto? Necesarias para lograr la identidad en el lado izquierdo y al otro lado lo que quedó en el inverso. Y esto lo fuimos a comprobar Excel, si mal no recuerdo, ¿cierto? Esto sí lo pusimos en Excel, lo ejecutamos y ahí vimos que efectivamente lograba la matriz identidad. Acá, por ejemplo, este es otro caso interesante, que no sé si lo desarrollamos o no, porque este es un caso, ¿cierto? Podríamos desarrollarlo quizás para reforzar un poco la operatoria, pero les aviso que, como se ve, vamos a llegar a esto, que por ejemplo en el lado izquierdo yo estoy tratando, ¿cierto?, de llegar a la matriz identidad, pero pasa esto, queda una fila con ceros, puros ceros. Y eso obviamente está mal, pues no puede ser así. Eso quiere decir que este sistema en realidad no tiene, digamos, o la matriz de coeficientes original no es invertible y por lo tanto no puedo aplicar este método. Pero eso no quiere decir que el sistema en sí no tenga solución, ¿ya? Esto, ¿cierto? Si ustedes lo ven, si esta fuera una matriz de coeficiente y puedo llegar a este punto, esto, digamos, en el fondo es como aplicar Gauss, ¿cierto? Y podrían, de hecho, seguir aplicando Gauss-Jordan y quedar con la matriz como quieren. Y lo único que implicaría es que están en caso de un sistema que tiene infinitas soluciones y punto. Pero no es, digamos, que no tenga solución. Ya. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, quiero ver esto nomás para que recuerden la operatoria antes de seguir con el restante, pero igual esto vamos a andar rápido, así son un par de iteraciones y llegamos. Pero ¿dudas en general? Ok. No, profe, yo llegué tarde, pero entiendo que hizo un repaso de la clase anterior. Sí, estamos en eso nomás, revisando ahí que habíamos visto. Y ahora vamos a tratar de aplicar lo mismo aquí. Pero en el otro caso, pues es para que vean, ¿cierto? Cuando la cosa falla, por qué falla, digamos, y que no hay problema, o sea, si puede pasar, ¿sí? Hay matrices que no se pueden invertir y punto, porque, como les digo, no se puede aplicar este método. Este método también es aplicable en condiciones específicas. Déjenme ordenarme un poco aquí. Okay. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, ¿cierto? Lo primero que yo necesito hacer es, obviamente, copiar por el lado izquierdo la matriz que quiero invertir y por el lado derecho a la matriz a la que quiero llegar, que es una matriz identidad. ¿Ya? Entonces aquí, primero, ¿cierto? Gauss-Jordan. Lo que hay que aplicar es Gauss-Jordan. Entonces, el primer paso, ¿cierto? Obviamente es Gauss, no más, que sería
lograr la triangulación, digamos, superior, que se llama. Acuérdense que cuando se habla de escalonamiento superior, triangulación superior, que se refiere a los casos cuando de la diagonal para arriba ustedes tienen cifras significativas y de la diagonal para abajo son ceros. Eso es el primer paso, ¿cierto?, de Gauss. Y después cuando empieza la parte de Jordan en el fondo, es al revés, ¿cierto? Que yo empiezo a tratar de lograr los ceros arriba, en la parte de arriba de la matriz para que solamente me quede la diagonal en el fondo con los pivotes. Pero aquí ya. Entonces, ¿qué números son aquí? Si esto fuera Gauss, son los números que me molestan y son los primeros, ¿cierto? Aquí que tengo que tratar de llevar a cero. ¿Por dónde tengo que partir? ¿Por el 1? ¿El del Sí. XY? Aquí, ¿cierto? Primera fila, ¿cierto? Primer número significativo es el 1 y por lo tanto este, ¿cierto? Pasa a ser mi pivote, ¿ya? Si ese es mi pivote, ¿cuáles son los números que tengo que hacer cero? El 2 y el menos 1. El 2 y el menos 1. Exacto, ¿cierto? Esto debería ser un 0 y esto debería ser un 0. Entonces, paso la primera iteración. Vamos a anotarla acá abajo. Bueno, lo primero que yo sé que la primera fila no va a cambiar. Porque, ¿cierto? Es la pivote y la pivote no cambia. En estas iteraciones no cambia. Se usa para cambiar a otras filas, pero ella no cambia. Y aquí, ¿cierto? Bueno, necesito una nueva R2 y necesito una nueva R3. Y esa R2 nueva, ¿cierto? ¿Qué va a ser el resultado? De un coeficiente por la primera fila, que va a ser en este caso, ¿cierto? La pivote, más otro coeficiente por la segunda fila para que me dé lo que necesito. Y en este caso en particular, lo que manda, ¿cierto? En el fondo es que tengo alfa por 1, que está ahí arriba, más beta por 2, me debe dar 0. Y eso me va a determinar qué alfa y beta ocupo. ¿Cuáles serían en este caso? Hay obviamente hay distintas combinaciones que lo pueden lograr, pero normalmente uno busca la más simple nomás. Menos 2 y 1. Por ejemplo, ¿cierto? Menos 2 y 1 funciona. Y con eso, ¿cierto? Hago inmediatamente el 0. De ahí lo vamos a hacer para abajo el resto de las operaciones, ¿cierto? De estas para lograr esa fila. Pero por el momento notemos aquí la otra situación, ¿cierto? Que sería alfa por R1, es otro alfa, obviamente que aquí genéricamente uso alfa, pero no se refiere al mismo número, más beta por R3. Y eso me da una nueva R3, ¿cierto? Lo que quiero cambiar es la R3 y la opero con la fila pivote, que es la 1. Y de nuevo, alfa por 1 más, en este caso, beta por menos 1. Esta está facilita, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer con alfa y beta? Sí, me invierte. Sí, pero ¿qué números necesito de alfa y beta ahí? Menos 1 y 1. Ni eso. Fíjate, porque 1 y 1 es el Pero mismo número. bueno, Están con puede ser signos 0. cambiados ya. Puede ser directo 0. Claro, en realidad, en este caso, con que sea 1 y 1, estoy listo, ¿no es cierto? Porque ya es cosa de sumar, de hecho, ¿no es cierto? Entre la primera y la tercera, básicamente necesito sumar directamente las filas, porque ya en esta posición particular, ¿cierto? Tengo, en el fondo, o sea, los números ya son opuestos, el mismo número y opuesto, entonces me va a hacer 0 de inmediato. Sumemos la primera, ¿cierto? Con la tercera, pues ahí vamos a tener la tercera fila lista de inmediato, ¿cierto? Sin mayores problemas. Entonces, primera columna, 1 menos 1, el 0, ¿cierto? La otra es 1 menos 2, menos 1. La otra es 1 menos 6, menos 5. ¿Y la que sigue? La que sigue sería, ¿cierto? 1, porque en realidad es este 1 de arriba con el 0 de acá abajo. Igual se suma. La que sigue es 0, ¿cierto? Y la última es 0 más 1, igual queda 1. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Sí. Ya.
Y la otra obviamente es la que tenemos que hacer, pero con el menos 2 y 1. Y ahí obviamente son más operaciones, obviamente, en todas las demás posiciones. Y eso aquí lo vamos a ir anotando una por una. Ahí, ¿cierto? Tengo los alfa en el fondo estoy dejando los espacios para toda la primera fila. Y los betas son los unos. Y pongo los espacios de la otra fila, ¿cierto? Entonces, primera operación es, ¿cierto? Menos 2 por 1, que es este de acá, el pivote, más 1 por... no, esto me cambié. Ah, no, pues estamos en la segunda, No, estoy sí, bien. está bien. Ya. El 1, ¿cierto? Por 1 por 2, que es, ¿cierto? Este 2 de acá. Eso obviamente ya intencionalmente lo escogimos para que fuera 0, así que ahí tenemos el 0. Pero la posición que sigue es 1, 1, ¿cierto? Son estos dos. 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 1, ¿cierto? Menos uno. Esto es menos 1. La otra es 1 y menos 3. En la primera fila hay un 1 y en la otra es menos 3. Menos 2, menos 3, ¿cierto? Esto queda menos 5. Y la que sigue, ¿cierto? Bueno, aquí es donde aparece la identidad, es 1, 0, ¿cierto? Estos dos, 1, 0. Menos 2 por 1, ¿cierto? Es igual a menos 2. Y la otra es 1 por 0, así que queda menos 2 directamente. La otra es, ¿cierto? La que sigue es 0 aquí y es 1 acá. 1 por 1, ¿cierto? Esto va a dar 1. Y la que sigue es menos 2 por 0 más 1 por 0, ¿cierto? En este caso, la última columna en esas dos filas son puros ceros, así que esto da 0. Y ahí tengo hasta ahí, ¿cierto? La primera iteración, ¿cierto? De lo que sería Gauss, o Gauss-Jordan si quieren, pero obviamente Gauss-Jordan tiene que todavía seguir más adelante. Próxima iteración, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde ataco? Por X2, de menos 1. ¿Cierto? Este sería el nuevo pivote. Por si quiero, obviamente, lograr aquí el escalonamiento, ese debería ser pivote y este menos 1 debería desaparecer, ¿cierto? ¿Qué cosa no va a cambiar? Lo primero, ¿cierto?, que puedo hacer es copiar todo lo que no va a cambiar. Y en este caso, obviamente, la primera fila no la voy a tocar en absolutamente ningún momento. No voy a hacer nada con ella. La segunda es mi pivote, así que tampoco la toco. La uso para cambiar las otras, pero no la toco a ella. Y la última sí, esta obviamente la cambio. ¿Y qué cosa aquí, cierto? ¿Cuál es la operación que necesito? Tengo de nuevo, ¿cierto? Si vamos acá, a ver, lo voy a sacar Sumar aquí abajo. solamente. Casi, porque fíjate que es alfa pero- por menos 1 más beta por menos 1. Los dos son menos. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, Yo en pensaba, realidad, 1 y menos 1. ¿cierto? Cambiar un alfa, un beta que sea menos, cualquiera. Da exactamente lo mismo, ¿cierto? Poner a algunos de ellos con el menos 1 y el otro con el 1 para que conserve el signo. Y de esa manera los anulan, ¿cierto? En el fondo es restar una fila con la otra, en el orden que lo quieran hacer. Pueden restar la 3 a la 2 o la 2 a la 3 y la diferencia obviamente van a ser los signos, porque en un caso, ¿cierto? Si usan una u otra forma van a quedar con los signos cambiados completos, entre comillas, pero en este caso no, o sea, salvo eso, no hay ninguna diferencia. Ustedes ya eso lo hemos visto antes, ¿cierto? Que cuando tienen estas alteraciones de signo completas, una fila completa, es lo mismo en realidad, porque es multiplicar por menos 1 y quedan con el mismo sistema. Y acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, restar en el fondo estas dos filas. 0 menos 0, 0. Menos 1 menos menos 1, 0, ¿cierto? Menos 5 menos menos 5,
0 de nuevo. Menos 2 menos 1 sería menos 3, por ejemplo. 1 menos 0 es 1 y 0 menos 1 es menos 1. ¿Qué pasó aquí? Si quisiera seguir, ¿qué tendría que hacer? ¿O puedo seguir? Sería multiplicar por menos 1 para que el pivote quede positivo. Se puede, sí, pero si es Gauss-Jordan, ¿cierto? En el fondo, o sea, los unos tienen que ser positivos. Podría serlo ahora, podría hacerlo después. Normalmente esas cosas uno las hace al final. En realidad, si las haces antes, en realidad no va a cambiar mucho el resultado ni la cantidad de iteraciones. Profe, y arriba no, la primera fila R1 no tiene que quedar 0 igual, arriba del menos 1. ¿Cierto? Si fuera Gauss-Jordan, ¿cierto? Necesito ir haciendo, a ver, ¿dónde estoy? Si es Gauss-Jordan, ¿cierto? Esta sería un pivote, pero entonces este tendría que ser 0. El tema es que, acuérdense, lo que estamos tratando es de invertir la matriz, ¿cierto? Y en este caso, ¿puedo seguir con la operación? O sea, en realidad, no sé si estoy bien lo que voy a decir, pero me confunde los ceros de abajo. Si es invertido sería del menos 1 hacia la izquierda, pero... O sea, Claro, es que acuérdense, a este lado, para que esto funcione, para que efectivamente pueda ser invertible, yo aquí tengo que terminar con esto. exacto. Entonces, Ay, espérate que me estás tomando ahí la... O cambio quizás de seguir con lápiz. quizás seguir con la El parte tema de la es, tabla. claro, ¿puedo hacer ahí un 1 de alguna pasa que manera? no, Y a los lados ceros, Va a ser 1. ahí tiene que asignarse un valor. No, no. O sea, 1 por 1 y al lado 0 por 1. No sé. no, pues, ¿cierto? Será Esto cero. es lo que Claro, les decía, no claro. se puede, pues, ¿cierto? No se puede. Llegamos a un punto donde no puedo hacer nada para tener este 1 aquí. ¿Dónde está? Este 1, no tengo cómo hacerlo. Se borró en la operación y nada que hacer. O sea, no puedo volver a poner un 1 ahí o cualquier operación que haga para tener un 1 ahí. En realidad me va a borrar los otros ceros. Entonces, de ahí en adelante, cualquier cosa que intente hacer siempre va a estar dando vueltas en lo mismo, en el fondo. Puedo volver a poner un 1, pero ese 1 va a aparecer en lugares que deberían haber ceros, un número distinto, obviamente, y por lo tanto, al final, en realidad, esto no es invertible. ¿Ya? Pero por eso le digo, cuando esto aparece, cuando aparecen filas que son ceros completas en Gauss, en Gauss-Jordan, eso quiere decir que aquí hay lo que se llama ecuaciones linealmente dependientes. Y eso significa que en realidad esa ecuación en particular, ustedes los coeficientes los podrían obtener de una operación con las otras filas, ¿ya? Ahí nos pueden haber 2, 3 otras filas que si ustedes las combinan multiplicadas por algunos factores, les va a dar esos coeficientes que están ahí, ¿de acuerdo? Y cuando eso pasa, en el fondo, en un sistema de ecuaciones en general, la ecuación es irrelevante, ¿ya? Porque no aporta información nueva de la relación, digamos, entre las variables a la solución. Y por lo tanto, por eso quedan en cero. Cuando uno va haciendo las transformaciones, como que este método, en el fondo, sistemáticamente, lo que trata siempre es como de extraer la información útil para a partir de ahí, ¿cierto?, hacer la solución del sistema. Y se encuentra restricciones que en realidad no aportan información, entre comillas, las saca, pues las deja en cero. Y eso en realidad es súper normal. O sea, por ejemplo, en la tercera unidad, cuando veamos ya programación lineal y modelos de programación lineal, como les mostraba, ¿cierto?, hace poco, las restricciones básicamente de esos problemas son sistemas de ecuaciones como estos. Y si ustedes, por ejemplo, ingresan un problema grande, así muy real en un software, por ejemplo, algo que tenga 2000 restricciones, 500 variables,
los software normalmente hacen preprocesamiento y el software normalmente les dice, pucha, de tus 1000 restricciones, en realidad hay como 550 eliminables y lo hacen y las elimina y no las usa para resolver porque se da cuenta que en realidad está repitiendo información, como súper normal. Y no es que uno se equivoque, para nada. Es simplemente que una cuestión matemática de las ecuaciones que realmente pasan a ser restrictivas para la solución. Entonces, cuando una ecuación no está aportando información nueva, que en el fondo su información está incluida en las otras, pasa esto, pues, aparecen estas filas con puros ceros y nada, es así nomás. Pues. Y en estos casos, ¿cierto? Cuando esto pasa, estamos como en los casos de soluciones infinitas, dependiendo obviamente de varias otras cosas. En este caso sí hubiera sido una situación de soluciones infinitas, porque aquí, si esto hubiera sido, por ejemplo, X1, X2, X3, ¿cierto? X3 hubiera sido no básica, ¿cierto? Porque no tengo pivote, y por lo tanto, si es no básica, le puedo asignar un valor, y X1 y X2 si hubiesen sido básicas, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos. Entonces, eso pasa, o sea, no es nada más terrible que eso. Aquí lo único que dice que este método para esta ecuación en particular con estos números en este sistema no se puede aplicar. Esto de invertir la matriz y multiplicar simplemente. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, profe, entonces el ejercicio queda hasta ahí. Sí, simplemente en este caso estás tratando de invertir, llegaste a una situación donde no se podía seguir y punto. Obviamente, conviene revisar los cálculos, pues sí, también uno puede ser que no se haya equivocado, pero en realidad es para estar seguro nomás revisar un poquito los cálculos y si no, si realmente la ecuación dio eso, nada. O sea, en este método no se puede aplicar, como les digo, tiene solución el sistema, pero no con este método. Entiendo. Ya. Veamos. Y los determinantes. A ver, los determinantes en realidad, bueno, se ocupan en general en álgebra lineal, en muchos métodos de muchas cosas. Los determinantes como que juegan un papel bien importante, son parte, digamos, de muchos procedimientos estadísticos y cosas por el estilo. En particular, nosotros, ¿cierto?, lo vamos a ocupar para ver cómo se usa en resolución de sistemas de ecuaciones puntualmente, pero obviamente esto es usable en muchos otros mecanismos en cosas y si lo necesitan, si algún día obviamente requieren de calcular de determinantes para algo, es esto mismo, pues obviamente el cálculo del determinante es un procedimiento específico independiente de la aplicación, que sí tiene muchas aplicaciones, que es distinto. Y bueno, igual que como la inversa de las matrices, las determinantes solo existen en matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Y también los determinantes, en realidad, a diferencia, ¿cierto?, de las matrices inversas que a veces no existen, el determinante siempre se puede calcular en el fondo porque es un número, es una operación, ¿cierto?, con los coeficientes que tiene la matriz y por lo tanto al final igual yo puedo llegar al número, ¿cierto?, que es el determinante. Entonces, siempre, bueno, se parte un poco estudiando esta versión, ¿cierto?, que es el determinante de una matriz de 2×2 porque es simplecito hacer. Y de ahí vamos a ver la fórmula general del determinante de matrices más grandes. Pero ese determinante de matrices más grande, no sé, si hubiésemos estado en clases presenciales probablemente hubiésemos hecho un ejercicio por ahí. Pero es como más una curiosidad teórica porque igual vamos a ver en Excel, ¿cierto?, cómo Excel lo hace, que también es una fórmula muy directa. Ya. Si fuera, en este caso, ¿cierto?, por ejemplo, una matriz que tiene que ser obviamente cuadrada, ¿ya? El determinante, bueno, la fórmula que se emplea en realidad depende del tamaño de la matriz. En términos teóricos, en realidad, en todos los casos se está aplicando el mismo método, ¿de acuerdo? Pero para matrices de 2×2, por ejemplo, es más simple verlo de esta manera que pensar en el método general. ¿Ya? Si es de 2×2, o bueno, si es de 1×1, que en realidad es cierto, igual existe, técnicamente esa matriz existe, el determinante es el mismo número, el coeficiente que tenga esa matriz. Si es de 2×2, el determinante se calcula así, fíjense, es AD menos BC, es la diagonal, digamos, en este sentido, hacia de arriba, ¿cierto?, abajo y de izquierda a derecha,
menos lo contrario, por las otras dos, C, B o BC, como lo quieran ver, que es la diagonal hacia arriba, partiendo desde abajo, ¿cierto? A la derecha, ¿cierto? Arriba. AD, CD, es como la cruz. Y es una resta entre ellos, fíjense, ¿ya? Eso es importante, no lo vayan a sumar. AD por menos BC, y eso es el determinante de A. La notación de determinante, y ojo con esto, a ver, ahí uno de repente se equivoca en realidad, o por escribir mal en realidad. Fíjense, si se fijan, yo siempre las matrices le hago cachitos en el fondo, como hicimos, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Si se fijan, siempre tienen esos cachitos hacia adentro, porque los determinantes en realidad se escriben así como están acá, son barras rectas, ¿ya? Por eso es importante cuando ustedes escriben solamente la matriz de coeficientes, hacerle los cachitos, ¿cierto? Porque si no, alguien puede interpretar que eso es un determinante y en realidad no están calculando, ¿cierto? Determinantes, sino que estamos hablando de, en esos casos, ¿cierto? Sino que es una matriz. Y bueno, y esta operación obviamente es para 2 por 2. Si es de más de 2 por 2, en realidad ahí viene una fórmula general, ya que está acá abajo, ¿cierto? Si se fijan, 6j es igual a menos 1 y más j, que son las posiciones, y j, por ejemplo, si yo quiero calcular no sé, una posición 3, 1, aquí, ¿cierto? Es 3 más 1, menos 1, 3 más 1. Fíjense que es menos 1 elevado a eso. En realidad, lo que determina esto es el signo de la multiplicación, que vamos a ver cómo se hace. Si se suma o se resta. Acá arriba, por ejemplo, fíjense, es AD, ¿cierto? Menos CB. ¿Por qué menos? Porque el menos, ¿cierto? En realidad viene de esto, ya, por la posición. Pero cuando es una matriz más grande, en realidad aquí esto va variando. Hay cosas que se suman y hay cosas que se restan, multiplicaciones que se suman y multiplicaciones que se restan, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, por eso es menos 1 elevado a i más j, que ya vamos a ir a ver cómo que significa esto, por mi más j, que eso también ahí lo vamos a ver más adelante. Pero en realidad es solamente por indicarle qué significa eso, el i menos 1 i más j. En el fondo es lo que es dando el signo de si lo que está al otro lado sumo o resto. Y aquí viene una forma, ¿cierto? Que por eso les digo esto, si hubiésemos estado en clases presenciales, hubiésemos hecho quizá una pequeña demostración. Más adelante creo que hay una matriz de 3×3, porque esto es como súper complicado en el fondo de explicar, o sea, y obviamente es porque es como la operación técnica. Pero básicamente, ¿cierto? Lo que se va haciendo es, cuando la matriz es más grande, lo que se hace es calcular un multiplicador por el determinante de una matriz más chica, ¿ya? Y esa matriz más chica, de hecho, ustedes de nuevo la pueden, entre comillas, volver a aplicar el mismo método de, digamos, calcular con multiplicadores y matrices más chicas aún, hasta llegar a una que pueden manejar, que por ejemplo es la de 2 por 2. Entonces, si por ejemplo fuera 5 por 5, van a trabajar con matrices de 4 por 4 y multiplicadores, y después las de 4 por 4 para determinar sus determinantes, la pasan a una matriz de 3 por 3 y así sucesivamente hasta que lleguen a 2 por 2 y de ahí se empieza a ir para arriba. Eso es manualmente lo que se hace, ¿ya? Por ejemplo, aplicado en una de 2 por 2, esa misma fórmula general que estaba ahí, en el fondo se llega a esto. Hay 4 formas de hacerlo en este caso, ¿ya? Por el tamaño de la matriz hay 4 formas distintas de hacerlo, pero si se fijan, en todos los casos llegó lo mismo, llegó la misma fórmula, ¿ya? Esa es una característica de esta fórmula de los determinantes, que como opera, hay más de una forma de calcularla o de construir la ecuación de cálculo, pero al final voy a llegar a la misma expresión. Aquí, por ejemplo, está la versión de 3 por 3. Fíjense que es lo que hace, que está extendida. Hay de partida 3 elementos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de 3 por 3, ¿de acuerdo? Es una primera cosa que obviamente esta fórmula dice. Fíjense que es 1 menos 1, 1 más 1, multiplicado por A11, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que se usaba un factor? En este caso, por ejemplo, A11, ¿de acuerdo?
como es 1, 1, están usando ese factor, acá arriba va el 1 y el 1, 1 más 1, y se acuerdan que haría más j, menos 1 elevado a 1 más 1. ¿Y qué es esto? Fíjense los índices, ¿de dónde salió esa parte? ¿Qué características tiene esa pequeña matriz? En relación, obviamente, es una sección de la de arriba, pero ¿qué tiene de especial? Determinante. Sí, pero fíjate los números, ¿de qué parte de esa matriz de arriba salió? ¿O cuál es su relación con el A sub 1, 1? Sí, por eso, por algo está multiplicado por A sub 1, 1. Fíjense, si algo tienen, algo los relaciona ese A sub 1, 1 con esa matriz chiquitita que estoy multiplicando. Las dos vienen de arriba, obviamente son partes de esa matriz de arriba que saqué. ¿Cómo multiplicar columna con fila? No sé. Por ejemplo, ese A sub 1, 1, ¿cierto? Es el de la esquina, Sí. ¿ya? ¿Dónde está el A sub 2, 2? Al otro lado. Abajo. En diagonal. ¿Cierto? Este, fíjense, es el multiplicador. Ah, está en diagonal. Fíjense en esto. Es la de acá abajo. ¿Se fijan? Es la misma. 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. En el fondo, cuando yo elijo el multiplicador, como que elimino el resto de su fila, el resto de su columna, y lo multiplico por el determinante de lo que quedó, cuando saqué esto, digamos, de su fila y de su columna. Y después, fíjense el otro, más, menos 1. 1 más 2, A sub 1, 2. El 1, 2 es este, ¿cierto? Fíjense, obviamente elevo a 1 más 2 porque son los índices de este multiplicador, ¿ya? Y ahí lo Y multiplica por las líneas de los costados. fíjense por qué lo estoy multiplicando. 2, 1, 3, 1. Son estas dos, ¿cierto? 2, 3, 3, 3. Son Los estas extremos. dos. De nuevo, ¿cierto? ¿Qué hice? Si elegí este como multiplicador, eliminé esta, eliminé su fila, y el resto, con el resto que no eliminé, digamos, su columna y su fila, armé la otra matriz. Y si se fijan, en la tercera hace lo mismo. Está 1, 3, y esta pequeña matriz, ¿cierto? Es la parte de acá, pues. Esta otra parte. ¿Ya? Y de nuevo, es menos 1 elevado a 1 más 3 porque es el multiplicador que estoy usando. Y estas matrices de 2 por 2, obviamente ustedes sí la pueden resolver con lo que vimos, pues de este por este menos este por este, ¿cierto? Todas estas se pueden resolver de manera cruzada. Si fuera más grande, si aquí hubiese sido, por ejemplo, esta de 4 por 4, que eso también se puede hacer, y aquí por eso es la fórmula general, hubiesen desarrollado esta fórmula, pero les hubiese quedado multiplicadores por matrices de 3 por 3. Y cada una de esas matrices de 3 por 3 le tienes que volver a aplicar esto para llegar al cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula general realmente de cómo se calculan los determinantes de matrices. Ahora, Excel lo hace. Sí, obviamente ya, no, a menos que realmente se hayan quedado sin computador, no hay para qué estarlo haciendo manualmente, pero es por explicar en el fondo qué es lo que hace ya el cálculo del determinante en el fondo. Es como, pucha, por decirlo de una manera, como una fórmula recursiva, ¿cierto? Que en el fondo, si yo puedo trabajar matrices del tamaño que se les antoje, pero siempre, ¿cierto? Van a ir como, entre comillas, ahondando en una nueva para llegar a la otra. Por ejemplo, si fuera de 5 por 5, les implica que van a tener que resolver matrices 4 por 4 aplicando esta fórmula. Pero de ahí, cada una de esas 4 por 4 van a tener que resolver matrices 3 por 3 y cada una de esas 3 por 3 van a tener que recibir de 2 por 2 que sí se pueden calcular. Entonces, al final, ¿cierto? Lo hacen como por niveles y obviamente esto. Si quieren ver el determinante de una matriz 5 por 5, pueden estar un par de horas resolviéndola, obviamente, hasta llegar a cada una de las partes, digamos, que es resolvible realmente. Entonces, por eso es como más curiosidad teórica que se hace así, ¿ya? Pero era solamente por mencionarles en el fondo la lógica y si se lo pillan por ahí, ¿cierto? La fórmula
que recuerden que es esto, en el fondo, lo que se está haciendo con los determinantes. Propiedades y la regla Kami, ya. Antes de las propiedades, veamos en Excel pues, cómo se calcula, que obviamente no es la gran cosa, como decía, una fórmula bastante directa. Un segundo que abra esto. Ya, y agrandemos aquí. Voy a inventarla. A ver, de hecho aquí había una matriz propuesta, ¿cierto? Había por ahí una matriz chiquitita ya. Esta misma la vamos a pasar para el otro lado. Si alguien después está aburrido puede hacer el intento, ¿cierto? Calcularla esta manualmente. No es tampoco tan terrible una de 3×3 en realidad. No. Son varios cálculos, pero pues esto es menos fácil. Ah. 0, 1, 1. 2, 3, 1. Ya. Si lo van a hacer en paralelo, me dicen para no ir tan rápido, ¿cierto? Y que lo alcancen a hacer. ¿Lo van a hacer en paralelo? Yo en esta ocasión no, profe, voy a Ya, ver la fórmula. ingresen los Sí, en eso números. estamos. Sí. Ahora en Excel ingresen los números y ahí seguimos. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos ready. Ya. Es un determinante, así que acuérdense que siendo un determinante aquí, a diferencia de otras fórmulas matriciales, ¿cierto? Que vimos, en realidad aquí el resultado es un único número, ¿ya? Aquí no es una matriz. Acuérdense que antes todo lo que habíamos visto de matrices siempre eran fórmulas matriciales, ¿sí? ¿Cierto? Que había que precisamente el resultado seleccionar un área, porque lo que yo iba a obtener era en el fondo una matriz completa. Aquí no, determinante es solamente un número. Y la fórmula, bueno, hay varias formas de hacerlo, obviamente. Una va a ser con el asistente, que ahí lo podemos repetir. Pero la fórmula es esta, m de term, ¿ya? M de term, y seleccionan simplemente la matriz que quieren calcular. Y enter y listo. En este caso, ¿cierto? Es súper simple la ejecución en el fondo de esto. Clican enter. 10, en este caso es el determinante. ¿Resulta? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ya. Y que algo les iba... Ah, y la otra, bueno, que obviamente si lo quieren hacer de esa manera, acá, ¿cierto? En el asistente de fórmulas también está dentro de matemáticas y trigonométricas. Y por orden está, ¿cierto? Ahí, m de term. Si lo hacen así, aceptan con una vez, ¿cierto? Y les va a preguntar dónde está la matriz. Esto lo pueden seleccionar, ir a marcar dónde está la matriz y al aceptar, ¿cierto? Les da el mismo resultado. Cualquiera de las dos cosas obviamente equivalentes. A veces si uno no se acuerda de los parámetros, lógicamente que conviene abrir el asistente.
porque ahí obviamente explica en el fondo, ¿cierto?, cuáles son los distintos, ahí tiene la ayuda y va diciendo qué es lo que hay que ingresar y de qué se trata la matriz, la función y todo eso. Ahora, la ayuda de Excel, ¿cierto?, no es siempre la más clara del mundo, pero por lo menos de repente sí permite aclarar dudas puntuales, ¿cierto?, que pueden haber. Y eso, bueno, determinantes, eso, es simplemente, ¿cierto?, un cálculo específico sobre las matrices cuadradas, recuerden. Siempre se puede calcular el determinante, ¿de acuerdo? Hasta donde recuerdo, siempre. No sé si habrá algún caso en que no. Porque en el fondo es multiplicar y sumar. O sea, no puede haber, digamos, algo que no se pueda hacer, ¿cierto? Y esto, como digo, se ocupa en muchos procedimientos. Y uno de esos procedimientos que vamos a ver es lo siguiente, ¿cierto? Pero bueno, primero vamos a ver algunas pequeñas propiedades y de ahí la regla de Cramer, que en realidad es cierto el otro método que hay para solucionar sistemas. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, bueno, propiedades determinantes, en realidad, ¿cierto? Es, por ejemplo, si ustedes tienen la determinante de una multiplicación de matrices AB, es lo mismo que calcular cada parte por separado, ¿cierto?, de las matrices originales antes de multiplicar las subdeterminantes y multiplicar esos números, ¿cierto? Porque cada uno de estos es un número y va a dar el mismo resultado. El determinante, fíjense, de una traspuesta es igual al determinante original, ¿ya? Independiente de eso, ¿cierto?, no cambia. En este caso, fíjense, si A es una matriz invertible, y obviamente el determinante de esta matriz de la inversa es distinto de 0, porque el determinante puede ser 0. El determinante, ¿cierto?, de esa matriz invertida es, fíjense, 1 dividido por el determinante de A. Por ejemplo, si el determinante de una matriz que ustedes tienen es 5, y el determinante de la inversa de esa matriz es 1/5. Simplemente pasa eso, ¿ya? Si es conociendo uno, pueden tener el otro. Esto también, si A es triangular superior y triangular inferior, acuérdense, ¿cierto?, que en el fondo era cuando uno escalonaba, ¿cierto?, que partíamos un poco de ahí. Triangular superior es cuando los números distintos de 0 están solo en la diagonal para arriba, y triangular inferior es cuando están de la diagonal para abajo y todo el resto es 0. Si la matriz es de alguna de esos dos tipos, en realidad con que multiplique la pura diagonal tienen el determinante. Porque los ceros que están o por arriba o por abajo, ¿cierto?, de la diagonal, en realidad les anulan todo el resto de las operaciones. Así que al final queda solamente la diagonal. Y bueno, y aquí también hablas de las operaciones, ¿cierto?, que vimos, de arreglones, las típicas operaciones de arreglones, ¿cierto? También, digamos, si ustedes tienen el determinante original de una matriz y están haciendo, digamos, cambios, también obviamente hay relaciones de eso, que en realidad esto se ocupa muy poco, pero se los dejo porque en el fondo es parte de las propiedades de los determinantes, ¿ya? Esto en realidad conviene saberlo de repente por ahorrar tiempo, por si particularmente en un método, ¿cierto?, ustedes tienen que hacer, digamos, alguna de estas operaciones, ¿cierto?, por lo menos a veces saben cómo hacerla más rápido. Ya. Y esta es la regla de Cramer, que en realidad a veces se le dice el método de Cramer, a veces la regla de Cramer, ¿cierto? En realidad es como súper simple, entonces en el fondo como que casi no da para método, porque en realidad hay que hacer un par de cálculos puntuales y eso sería todo. Entonces, como hay tan poco que hacer en el fondo en esta forma de solucionar sistemas de ecuaciones, que por eso se le llama regla de Cramer simplemente. Ya. Sí se parte, como obviamente corresponde, de una matriz cuadrada de orden n, porque aquí, ¿cierto?, lo que hacemos es calcular determinantes, ¿ya? Y fíjense esta definición. Delta sub i, el determinante que resulta de la matriz que se obtiene de A, la matriz original de coeficientes, al sustituir la iésima columna por B, ¿ya? En próxima PT ahí hay un ejemplo, ahí obviamente va a quedar clarito. Pero en el fondo, lo que yo hago, ¿cierto? Tengo mi matriz A de coeficientes originales y tengo, ¿cierto?, mi vector B, que son los lados derechos. Lo que tengo que hacer aquí es, de hecho, calcular los determinantes de esta matriz A, pero reemplazando cada columna por las columnas B, ¿cierto?, y determinarlas. Por ejemplo, reemplazo la primera columna por los B
y calculo su determinante. Después reemplazo la segunda columna con todo el resto siendo de la A por B y su determinante. Y así, hago tantos cálculos como columnas tengo, reemplazando en cada situación, ¿cierto? Una de las columnas originales por el lado B. Y después tengo que calcular, en este caso, ¿cierto? Otra forma, este triangulito es el determinante de A original. ¿Ya? Y en este caso, curiosamente, fíjense que la solución del sistema es de cada variable xy, por ejemplo, es el determinante, ¿cierto? Que tengo de este sub i, ¿cierto? En el fondo, cuando reemplazo, ¿cierto? Una columna en particular, por ejemplo, reemplazo la primera, sería x1 es igual a el determinante que saco cuando reemplazo la primera columna por el lado derecho, ¿cierto? B, dividido por el determinante original. Y esa división me da, de hecho, el valor de la variable. Y lo tengo que hacer para x2, para x3, para x4. O sea, todos los cálculos en el fondo se repito esto mismo y me va dando ciertos los valores. O sea, así puede sonar súper enredado. En realidad, en la práctica, aquí hay un ejemplo. Es como súper simple lo que hay que hacer. Arriba, a ver. Matriz, ¿cierto? Originalmente, el sistema es lo que tengo aquí. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Mi matriz A la saco de aquí, ¿cierto? Es 3 menos 2 para x1, menos 5 y 1 para x2. Entonces aquí tengo x1, x2, ¿cierto? Y el lado derecho, menos 2 y menos 3, esto es mi B. Y aquí, fíjense, vienen como las tres definiciones. La general de este triangulito sin nada es la matriz A original. 3 menos 2 menos 5, 1. Pero el determinante de esto, ¿cierto? El determinante de esto, acuérdense, es 3 por 1 menos 2 por menos 5. ¿Cierto? 3, en este caso menos 2 por 5, 10. Esta es la fórmula manual, ¿cierto? Que vimos para el caso de 2 por 2. Si alguien quiere comprobarlo, lo puede hacer, por supuesto, en Excel. O hacerlo, bueno, manualmente este mismo cálculo. Ya. S menos 7, ¿cierto? Es la fórmula que vimos recién, fíjense. Se refiere a esa cifra, a la que en realidad en todos los cálculos de los x, y voy a ocupar. Y la otra, fíjense, este es el mismo triangulito, pero sub 1. Y aquí, fíjense, la primera columna, yo tengo esto. La reemplacé por el menos 2, menos 3, que es del lado B. Y el 5, 1 sigue siendo el 5, 1 original. Y de esto calculo su determinante. Menos 2 por 1, menos 5, ¿cierto? Menos 3. Sería menos 2, esto queda positivo, menos 15, ¿cierto? Ahí está, menos 17. Sale. Y la tercera, fíjense que es la sub 2. Fíjense, es 3, 2, son los originales, esta columna original. Y acá reemplazo la segunda columna por el B. Menos 2, menos 3. Y de nuevo, esto es 3 por menos 3, menos 2, menos 2. Esto es 3 por 3, ¿cierto? Esto es 9 negativo. Estos se van a dar positivo, van a dar el menos de la resta. Y le va a quedar menos 13, que es lo que está ahí. Y de aquí, la solución del sistema es x1 es, ¿cierto? Delta 1 dividido por el original. 17 dividido por 7. En este caso, ¿cierto? Como los dos son negativos, en el fondo, ¿cierto? Por eso aquí queda positivo, pero estarían menos 17 menos, o sea, dividido por menos 7, por eso queda positivo. Y el otro sería el 2, ¿se fijan? Por el original. 13 dividido por 7. Este dividido por este. Y eso es, digamos, todo el, entre comillas, método o regla de Cramer, ¿cierto? Como ven, es súper simple. Simplemente es que hay que hacer el cálculo particular, ¿cierto? De todos los determinantes, sustituyendo, ¿cierto? Esta columna en todas las variantes. Y después de eso, obviamente, y el original, de la matriz original también lo tengo que calcular. Y eso sería. Y eso es todo el método. ¿Dudas? Vamos a ver, por supuesto, ahora vamos a ver ahí unos ejercicios. ¿Se entiende?
Sí, 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 profe, ¿cierto? sí se entiende. sí. Sí, no es como Sí, no. mucha complejidad, pues solamente esto en Excel obviamente es rapidísimo porque en el fondo no hay, los cálculos determinantes en ese sentido son súper rápidos. Vamos a mantener esto. Y bueno, de la guía de ejercicios en realidad, más inversa de ahí podemos ver si en realidad nos queda tiempo, pero podemos trabajar con estos primero. Vemos algunos de estos. De hecho, no todos estos tenían soluciones, pero busquemos a ver, por ver si la suerte nos acompaña para elegir justo uno que tenga. Pero igual sería bueno, fíjense, que saliera uno sin solución, porque por lo menos nos damos cuenta de qué es lo que hay que cambiar. O en qué se nota también, ¿cierto? Cuando en estos casos aparece algo sin solución. Vamos a hacerlo obviamente en Excel para andar más rápido. Ya, ese sistema vamos a resolver. Me imagino que lo van a hacer en paralelo, ¿cierto? Así que primero hagamos el ingreso de la matriz de coeficientes. Son 3 variables, ¿cierto? 3 pilas también, entonces tengo ahí mi matriz de 3 por 3 y vamos a despejar otro lado, ¿cierto? Para el lado B. Este va a ser mi B. Esto lo vamos a llamar A, ¿cierto? Y listo. Los coeficientes, ¿cierto? De esta matriz A, en primer lugar, sería, ¿cierto? Primera columna son los coeficientes de X1, ¿cierto? X1 es 1, 2, 5, ¿cierto? 5. Segunda columna es 3 menos 4 más 2, que corresponde, ¿cierto? A X2. La otra columna es de X3 menos 2, 1 menos 4. ¿Ya? Y acá al lado derecho es 17 menos 16 y 21. ¿Sí? Hasta el momento estamos en en el mismo canal. Sí, profe. Ya. Entonces, determinantes. Lo primero, ¿cierto? Que necesitamos es, bueno, lo podemos poner aquí, que es el determinante de A. ¿Ya? Esto lo podemos escribir sin que esto lo malinterprete. Ese sería el determinante de A original, simplemente. Y aquí hacemos el M determinante, ¿cierto? De esta matriz. 5, ¿de acuerdo? Y ahora, si necesitamos, ¿cierto? En el fondo, los otros determinantes, el sub 1, sub 2, sub 3, ¿cierto? Sub 4. Y aquí necesitamos en el fondo hacer 3 cálculos más. Son 3 variables, entonces hay 3 determinantes que calcular. Deja checar un pelito. ¿Se ven bien los números o se ve muy chico? Está bien, profe. Ya. Entonces, la primera, ¿cierto? Que aquí podemos, pues ya no sé cómo hacer un delta aquí. Tendrá que insertar símbolo. ¿Lo tendrá por ahí o no? Símbolos. Símbolo. ¿Habrá algún triangulito? Ahí, este puede servir, ya. Ese, el 1, ¿ya? El 1, aquí vamos a hacer el 2. Y el 3. Va, no sé por qué está tomándolo de un tamaño mucho más grande ya. La 1, ¿cierto? Es, acuérdense,
la primera columna, en el fondo aquí marquémosla de un color distinto, reemplazada por los B. Aquí unámoslos con fórmulas, por cualquier cosa conviene hacerlo mejor así. Entonces, yo no ocupo la columna 1 original, ocupo el lado derecho y el resto de la matriz sí es el mismo. Ahí. ¿Cierto? Y de esto, el resultado lo voy a poner acá. Y esto calculamos su determinante. Ahí. 5 también. La segunda matriz es la segunda columna, lo que tengo que reemplazar por el lado derecho. Ahí. Y conservo la primera y la tercera columna del original. Aquí y calculamos su determinante. 20 en este caso. Y la última, la tercera, obviamente es la tercera columna, la que cambiamos por el lado derecho. Y conservamos la primera y la segunda columnas originales. Y calculamos de nuevo su determinante. Menos 10 en este caso. Ya. ¿Lo están haciendo? ¿Van bien? Me avisan cuando estén calculados los 4 determinantes los tengan calculados. Para no irme tan en motos adelante. ¿Me digo lo mismo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora es cierto, estamos en realidad a un paso de que hay que terminar ahora X, que es X1, X2, X3 y X4, pero eso en realidad cierto está bueno, a la vista ya se sabe más o menos qué es, pero lo vamos a hacer formalmente. X1, ¿cierto? Según lo que dice, ¿cierto? Este método, estamos acá, es la matriz, ¿cierto? O sea, el determinante que obtengo reemplazando la primera columna por el lado derecho dividido por el determinante de la matriz original de coeficientes. Entonces, X1 sería este valor, el 5, que es, ¿cierto? El determinante que obtuve de la matriz cuando reemplacé la primera columna por el lado derecho, dividido por el original, 5. Obviamente esto es 1. El otro, X2, es el determinante que obtuve de la matriz cuando reemplacé la segunda columna, ¿cierto? Dividido por el determinante de la original, 4. Y este otro, ¿cierto? Es obviamente la división, ¿cierto? Entre el determinante de la matriz cuando reemplacé la tercera columna dividido por la original. Menos 2. Y eso es la regla de cambio. ¿Les da los mismos números? ¿Sí? Sí, profe. Ya.
Como ven, en realidad es súper simple en el fondo si tienen ya la, digamos, o sea, de partida, si es que se puede obviamente ajustar a la condición de que sean matrices cuadradas, por supuesto. No todos los sistemas son cuadrados, muchos, quizás la mayoría no lo son, pero si es particularmente, ¿cierto?, un sistema cuadrado, por lo menos, ¿cierto?, esta opción. Y el cálculo de los determinantes, sí, obviamente a través de software es bastante rápido, no es particularmente complicado, ¿cierto? Así que en este sentido es fácil de resolver. Ya, a ver. ¿Alguna duda? No, ¿todo bien? Ya. Veamos. ¿Dónde? Espera, acá estoy. Ya, veamos otro sistema de esto. ¿Cuál puede ser? Como el tercero acá. Este otro. Vamos a añadirlo aquí. Y también, ¿cierto? Igual va a ser 3×3. Ahí. Ya. ¿Cómo sería la matriz de coeficiente? Que vayan ustedes contándome y yo hago. -1, 2, 3. Primera columna, ¿cierto? Menos 1, 2, 3. La otra. 2, -4, -6. La otra. -3, 1 y 9. Y los otros son los lados derechos, ¿cierto? En ese caso, ¿cuáles serían? ¿24, 12 y 16? ¿Cierto? Son los números que están ahí simplemente. Le llamamos, ¿cierto? B. Y esta sería nuestra matriz A. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Reemplaza B en la primera columna. Calcular el Una primer, cosa, calcular el ¿cierto? primer determinante. Sí, pero primero, ¿cierto? El determinante de la primera es... ¿Cuánto les sale? Primero calculen ustedes y ahí de ahí hacemos la prueba aquí si sale lo mismo. Me da 0. ¿0? ¿En serio? Me dio 0. ¿Ya? Sí, puede ser. De ahí vamos a comprobar. B minúscula. ¿Alguien más le dio el determinante? Estamos en el determinante de A primero. 0 también. ¿Sí? Ya, veamos. M de term, ¿cierto? Esto es 0. ¿Qué pasa cuando es 0? Ahí lo mencioné. En algún momento mencioné qué pasaba en este caso. Piensen en cómo opera el método. ¿Puedo aplicarlo? No sé. Es que si después va a dividir, profe, al final va a ser todo 0, ¿no? No se puede Acuérdate, hacer. la división es esta. Profe, ¿Cierto? ¿Mm? no se Ah, puede hacer, queda como lo que usted dijo anteriormente, queda como indeterminante, algo así era. Sí, pues cierto. El problema es que la división por 0 en realidad no está definida. O sea, queda indeterminado, pero, de nuevo, o sea, es por este método, digamos, que no se puede aplicar. ¿Ya? O sea, el sistema puede tener solución, de nuevo. Lo que pasa es que este método, que es
un método, ¿cierto?, para determinar casos donde hay una solución única, en este caso, ¿cierto?, no es así, ¿ya? Puede tener una solución este sistema, pero no sabemos, ¿cierto? Por este método no nos puede decir. ¿Ya? Entonces sí, primero acuérdense bien de eso. Si llegan a este 0, ya, no, Kramer no va a poder ser Kramer. Aquí hay que aplicar otra cosa. ¿Qué les tienen que aplicar? Pues sí, obviamente tenemos otros métodos. Por ejemplo, Gauss-Jordan. Probemos qué sale con Gauss-Jordan. ¿Sí? Y ahí vamos viendo si tiene o no tiene solución. Si puede que obviamente también este sea un sistema que no tiene solución, que tiene alguna clase de problema. Pero eso, cuando llegamos, ¿cierto? Y aplicamos también Gauss-Jordan o cualquier cosa, en el fondo también aparece. O sea, hay un momento en que algo pasa que no me deja avanzar o cualquier cosa rara, ¿cierto? Eso en el procedimiento, si uno aplica los pasos correctos y resulta y llegas a una matriz que no te permite seguir trabajando dado lo que el método exige, porque obviamente ese sistema es el que está mal, o sea, tampoco no desconfían tanto de sus cálculos, revisen siempre si eso pasa, pero no todos los sistemas tienen solución, entonces es perfectamente natural que pase algo raro como esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver a través de otro método qué es lo que puede haber sucedido aquí. Ya, voy a irme aquí siempre pintando esto de otro color simplemente para acordarnos que son los lados derechos. Pero es cierto que Gauss-Jordan funciona sobre las matrices ampliadas. Entonces, eso, ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Por dónde parto? Bueno. Por el pivot -1. ¿Cierto? Ese. ¿Ya? Ese pasa a ser mi pivote. ¿Qué necesito? Que estas dos, ¿cierto? Sean 0. Ya. ¿Qué en esta nueva matriz? ¿Qué puedo copiar ahora, actualmente, de inmediato? ¿Qué puedo poner? La primera fila. ¿Cierto? Es esto, en el fondo. Como esta es la fila pivote, no me va a cambiar nada. Yo la uso para hacer cálculos, pero ella en sí, ¿cierto? No va a cambiar. Y vamos ahí a pegar las fórmulas. Queda igual. Acá sí necesito hacer un 0. Tengo un 2, tengo un 1. ¿Cómo hago la multiplicación para que esto quede en 0? 2 por -1 más. Bueno, invertir los signos, no. El -2 y el 1. Dejé de revisar la que Sí. Sí está bien, pero... ¿Cuál es? Acuérdense, primero siempre hay que fijarse si los signos son distintos. Si son distintos, ya es puro multiplicador porque en el fondo ya esto se va a restar solo al multiplicar. Si fueran iguales, necesitan meter un multiplicador con signo negativo para que obviamente estos se resten entre ellos, que en el fondo es lo que quiero que lograr. Y aquí, ¿cierto? En el fondo 2, 1, lo que más me conviene lógicamente es, por ejemplo, multiplicar por 2, siendo el 2 el multiplicador, por el -1, más el otro multiplicador que sea 1, porque lo voy a multiplicar por 2, ¿cierto? Me queda 2 por -1 más 1 por 2. Eso en el fondo, ¿cierto? Es la operación que tengo aquí. Aquí la fila 9 es la fila pivote, la fila 10 es la fila, ¿cierto? La 2, la segunda, la de destino. Ahí tengo el 0 que necesito. Y aquí, como esto obviamente lo hice por fórmulas y los multiplicadores los tengo dentro de la fórmula, aquí simplemente extiendo para el lado y me queda eso. ¿Ya? Perfecto. La de acá abajo, el otro 0 que necesito ahí, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los multiplicadores? -1 y 3. ¿Cierto?
en el fondo, de nuevo están, ¿cierto?, con los signos cambiados. Entonces necesito, bueno, 3 en realidad, ¿cierto?, por el menos 1. Y ahí me queda menos 3 más 1 por el 3 de acá abajo, que no necesito amplificar. Y ahí me va a dar el 0 que necesito. Y ahora extiendo la fórmula hacia el lado. Ya. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me dice eso? Que igual que la que estamos viendo delante. Eso no sé, es una ecuación lineal dependiente, o sea, No invertible. Claro, no invertible. No, pero acuérdense que estamos aplicando Gauss-Jordan. Pero si esto pasa en Gauss-Jordan, ¿qué significa? bueno, no sé, voy a Era intentar, profe, Porque era un linealmente sistema. dependiente, ecuaciones linealmente dependientes, pero no se puede aplicar. Bueno, ahí, profe, entiendo que la X1 y X2 serían básicas y la X3 sería no básicas, pero no... No, acuérdense que esto, aquí parece que esta cosa no deja rayar encima, pero me la voy a llevar para el otro lado. Copiamos esto, ¿cierto?, completo, y me lo voy a llevar al PowerPoint para poder explicar mejor. No, acá al fondo. Prefiero dejar una imagen. Ahí sí. Entendemos esto. Eso no. Ahí. ¿No una matriz determinante eso, profe? No, porque acuérdense que como el método de Kramer en realidad no se podía aplicar por el 0, ¿cierto? Apliquemos este para ver qué pasa con el sistema. O sea, sí, porque Kramer, ¿cierto?, es un método que funciona cuando digamos, los sistemas tienen solución única. Ahí puedes aplicarlo, pero si no tienen solución única, en realidad Kramer va a dar problemas, pero hay que revisar con otro método. Pero acuérdense, mira, esto de arriba, ¿cierto? A ver, ¿dónde estoy? No me veo. Ahí estoy. Cada una de estas, ¿cierto? En el fondo, esta matriz lo que representaba era, por ejemplo, menos, ¿cierto? X1 más 2X2 más menos, ¿cierto? Aquí en este caso, menos 3X3, ¿cierto? Igual 24. En el fondo, cada ecuación, o sea, esta tabla, en el fondo, cada fila representa una ecuación, ¿cierto? En el fondo, lo que tengo anotado ahí son simplemente los coeficientes de estas ecuaciones que forman el sistema, ¿cierto? Pero este era el sistema original. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ahí le estoy dando 0 Sí. a 88 ya, pero claro, ese caso. y esto, ¿cierto? Acuérdense que este Gauss-Jordan en el fondo, lo que va obteniendo a través de las iteraciones son sistemas equivalentes, ¿ya? Sistemas equivalentes, ¿en qué sentido? En que la solución de estos nuevos sistemas también son solución del original, ¿de acuerdo? Es otro sistema de ecuaciones, diferente. Y cada vez que voy iterando es otro sistema, voy cambiando de un sistema a otro. Pero, ¿por qué? Porque yo sé que por la forma en que opera y por las operaciones que aplico, ¿cierto? Los sistemas son equivalentes. Todos los sistemas, digamos, las distintas iteraciones, todos tienen la solución alternativa, en el fondo. O sea, la misma solución, ¿ya? Entonces, aquí al final yo llego a esto que me dice, en realidad, ¿cierto? Es 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 es igual a 88. ¿Y esto se puede? ¿Existe? ¿Que 0 es igual a 88? No sé, cuéntanos. No, ya. Cuando esto aparece, implica en realidad que de verdad aquí no hay solución. ¿Ya? Cuando queda una inconsistencia de este tipo es porque no hay solución. Así que ahí también no es error de ustedes. O sea, esto si les llega a pasar, no se preocupen, no es problema de ustedes, es que de verdad el sistema no tiene solución. Y eso pasa, pero perfectamente. Si por ejemplo, bueno, probablemente, bueno, esto es tridimensional. Si tuviéramos un buen software gráfico, ahí podríamos haberlo hecho. Pero pasa, por ejemplo, lo que vimos bidimensionalmente cuando al principio, ¿cierto? Vimos un poco como los gráficos.
Imagínense que en el caso de dos variables, x1, x2, ¿ya? Y yo tengo una restricción x que cruza de esta manera, ¿cierto? Y me dice que mi área de solución es esto, ¿ya? Cualquier valor que esté de la línea para acá es solución. Obviamente de esta línea para arriba, para x2 sea, ¿cierto?, positivo. De esta línea para allá, para que x1 sea positivo, ¿cierto? Y obviamente esta es la restricción en sí. Por ejemplo, le podemos decir que esta es la restricción 1, ¿ya? Y esa es esa de ahí. Y de repente hay sistemas que pasa esto. Por ejemplo, esta otra es la otra restricción. Pues esta otra restricción dice que tiene que ser de aquí para arriba. Entonces, x1 mayor a 0, x2 mayor a 0 y que cumple esta restricción en particular, es todo para acá. Perfecto. Ni un problema por sí sola. El problema es que cuando juntas todo, ¿cierto? No tienen área en común, porque obviamente esto es de aquí para allá, esta otra es de aquí para acá, y por lo tanto no hay ninguna parte donde se crucen. Cuando esto pasa, obviamente, el sistema esto no tiene solución. Y es normal también que pasa. O sea, no es bueno de repente si estás buscando una solución, obviamente, porque de alguna manera lo que estás pidiendo a través de las restricciones en realidad no es realizable, pero es una de las posibilidades que ocurra, ¿cierto? Que digamos que el sistema no tenga solución. Y eso, cuando uno está aplicando, por ejemplo, Gauss o Gauss-Jordan, pasan inconsistencias como esa, que te queda cierto que 0 es igual a un número, lo que obviamente no es posible. Así que no, si aparece, no es nada del otro mundo. Es simplemente cierto que estamos casualmente en una de estas situaciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Mantengamos esto. ¿Y dudas por ahora? ¿No? Ya. Veamos otro. ¿Cuál puede ser un último ejemplo? Podría ser en 16. Podríamos ver este último, a ver si tiene solución. Yo no lo sé. Vamos a ir acá. Voy a copiarlo aquí. Seamos prácticos. Pueden copiar esto, literalmente. Copienlo todo. Llevan acá. Lo pegan. Bueno, le borro los valores. Y van a tener la fórmula hecha en realidad. Y aquí pasamos simplemente, ¿cierto?, los distintos valores a la matriz. Es 1, 8, menos 2, 4, menos 12, 3. Fíjense en un detalle que abajo está marcando error, ¿ya? Ese valor, ¿cierto? Porque marca error. Y eso es porque la fórmula, ¿cierto? A pesar de que entrega como resultado un único número, de todos modos espera que la matriz esté los números presentes. A diferencia de otras operaciones en Excel, que cuando ustedes dejan una celda vacía, Excel lo interpreta como si fuera un 0, ya, que obviamente eso no, cuando uno deja una celda vacía normalmente es porque es un 0 en el fondo, ¿cierto? Uno no lo escribe simplemente, pero es un 0. Pero aquí, cuando están calculando determinantes, no pueden hacerlo, o sea, tienen que indicar también los ceros. Necesita, digamos, Excel encontrar todos los números, ¿ya? Porque no tiene por qué asumir que lo que está vacío son ceros. En este caso, de nuevo nos dio 0. No se puede hacer tampoco este sistema. Si lo resuelven, probablemente vamos a llegar a al mismo resultado del otro. Bueno, lo bueno, ¿cierto?, es que tenemos Excel, así que podemos probar este. Tratemos de encontrar uno que tenga, para después también solucionarlo por Gauss-Jordan, cosa de ahí vemos obviamente las diferencias. Ya, borremos esto. 1, 3, 3, 1, menos 4,
menos 2, 1, 2, 1. Ahí sí, ahora tiene solución. ¿Ya? Y los lados izquierdos son menos 1, menos 5 y 2. ¿Ya? ¿Lo tiene anotado? Espérense, voy a copiar de acá esto. No, simplemente ahorrar espacio. Bueno, yo creo que la fórmula bien quedó bien. A ver. Sí, lo puse exactamente igual. Bueno, una de las ventajas de hacerlo en Excel es que en realidad para un determinado tamaño, si ya lo dejan hecho para 3×3, 4×4, cualquier cosa, les basta reemplazar nomás los números en la matriz y listo. Les calcula inmediatamente todo porque está relacionado con fórmulas. ¿Tienen anotados los coeficientes para seguir? Sí, ¿no? ¿Hay alguien? Sí, profe, está listo. Ya. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Lo que hicimos en delante. Aquí es la columna que reemplazamos, es la primera. Y las otras dos siguen igual. Aquí lo que reemplazamos es la segunda. La segunda. Y las otras quedan igual. Ahí, ¿cierto? Y acá son las dos primeras las que quedan igual. Y esta es la que reemplazamos por el B. Y necesitamos calcular los tres determinantes. Esto es M determinante. Acá, ¿cierto? 27 en ese caso. Pueden copiar la fórmula si esa es la misma posición, ¿ok? Esta fórmula, por ejemplo, fíjense que aquí en todos los casos lo puse, digamos, dejé una columna en blanco y puse la fórmula al medio. Si ustedes pinchan esto, ¿cierto? Ahí marca en el fondo la matriz que está tomando. Cuando pasa eso, obviamente pueden simplemente copiar y pegar la fórmula, como cualquier fórmula que se copie y se pega, pero tienen que respetar bien la posición relativa, obviamente, con respecto a la matriz, para que se las tome adecuadamente y pueda calcular. Si se corren de alguna manera, Excel obviamente le va a marcar error porque acuérdense que esta fórmula no funciona si se encuentran celdas vacías. Entonces, si se corren para cualquier lado, van a tomar celdas vacías o cualquier otra cosa y por lo tanto ahí no va a funcionar, de marcar el error. Tienen ya entonces estos valores. Y aquí viene la otra parte. Vamos a copiar esto, ¿cierto? Aquí 1, X2, X3. Vamos a dejar aquí. Valores. Achiquemos el sistema original. Y X1 es este determinante. ¿Cierto? Dividido por el original. 3 es este determinante, ¿cierto? El de la, reemplazando la segunda columna, dividido por el de la matriz completa de coeficientes. 1. El otro es este determinante, dividido por el original 9.
menos 5. Ahí tienen la solución del sistema. ¿Les da lo mismo? Sí. Sí, a los demás también. Ya. Ahora, bueno, este tiene solución. Entonces, este sistema acá arriba, vamos a copiarlo y lo vamos a resolver por Gauss-Jordan para obviamente comparar los dos sistemas. Y esto aquí sí necesitamos que la matriz sea ampliada, entonces obviamente lo escribimos de esta manera. ¿Alguna duda de este, del Kramer? ¿Nada? Bueno, parece que no. Ya. Entonces, ahora, ¿cierto? Aplicamos Gauss-Jordan en esta matriz de acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en Gauss-Jordan? ¿Cuál aquí pasa a ser mi pivote? El 1 de X1. Este, ¿cierto? Y los números que tengo que hacer ceros, Los de abajo del 3 y el 3. estos dos, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a esta cosa. Voy a copiar acá abajo. Y esto lo voy a copiar para abajo varias veces. Ay, ¿cuántas matrices alcanzamos a necesitar? Aquí, ok. Ya. Primera fila queda igual, ¿cierto? Porque estamos en nuestra fila pivote, no necesitamos, ¿cierto? Alterarla. Veamos. Pegamos hacia el lado la fórmula simplemente y listo. Acá necesitamos un 0. ¿Cuáles serían los multiplicadores? También, ¿cierto? Es 1, 3. Mismo signo, así que voy a tener que ocupar un negativo en alguna parte. Pero aquí, ¿cierto? La operación también es como simple. Cuando hay uno, Sí. normalmente es como bien simple. ¿Cuál sería? Menos 3 y... Menos 0 y 0. 3 3 y por 1. 1, ¿cierto? Claro. Más Más 1 1 por el 3 B4. de aquí. El 13. Y ahí me da el 0. La otra es idéntica, o sea, casualmente aquí, ¿cierto? Las dos filas tienen el mismo número. Entonces, menos 3 como multiplicador por el 1 más el 1 por la cifra que está ahí. 0. Ahí tengo, ¿cierto? Los dos ceros que necesito en el fondo. Y vamos a ver qué pasa para el lado. Ok. Primer paso hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El 5 dejarlo en 0. ¿Cierto? Ahora este 7 pasa a ser pivote y este 5 lo necesito dejar en 0. ¿Cuáles son las filas que no cambian? La primera. La segunda. Las dos, ¿cierto? En realidad, la primera no tiene nada que ver con esta operación que estoy haciendo ahora. Y la segunda, ¿cierto? Es la pivote. Y la pivote en sí no se altera de una iteración a otra. ¿No? ¿Qué hice? Pegué valores. Sí. Parece. Ay, ay, ay. Estaba pensando. No, lo que pasa es que la que está pegando está Ahí con sí. fórmula fácil. No, sí, ahí funcionó. Sí, se puede haber sido que un error anterior, pero no. Ahí está. Ya. Que pegó la fórmula. Te iba a pegar el valor. Ya. 1, 0, 1, ya. Está igual.
Y ahora este es el que tiene que ser 0. Este de aquí. ¿Cierto? ¿A qué color le podemos poner ese? Aquí, ¿cierto? Estamos en la situación de, bueno, primero, dos signos, ¿cierto? Iguales, negativos ambos, así que a alguno le voy a tener que aplicar, ¿cierto? Un número negativo. Y estoy con dos números primos, así que aquí, ¿cierto? La solución no hay que pensar mucho qué multiplicadores usar, qué tengo que hacer. Solo cambiar el signo. Pero además de eso, Restar. sí, pero ¿cuáles son los multiplicadores que tengo que ocupar? 7 puede ser. ¿Cierto? En realidad, en estos casos, al final, lo que tengo que hacer es usar estos mismos números, pero cambiados, ¿cierto? Por ejemplo, el 7 lo multiplico por 5, pero podemos hacer aquí, por ejemplo, este que sea el menos 5, ¿ya? Con uno, como uno tiene que ir con el número cambiado, o sea, con el signo cambiado, menos 5 por menos 7, más, y al 5 le aplico el 7, ¿cierto? Que es el número que está arriba. Pero es como un multiplicador. Acuerden que se tiene que ser a toda la fila. Entonces, en el fondo, por eso tengo que escribirlo. Y eso se le aplica al 5. Y ahí tengo el 0 que necesito. Acuérdense que como en principio básico, de hecho, eso siempre funciona. Si ustedes multiplican el número en el fondo por el otro, si hay dos números participando y ustedes multiplican cada uno por el contrario en el fondo, eso ya les da la cifra que necesitan. De ahí tienen que fijarse solamente que tengan el signo correcto y ahí si no lo tienen, obviamente, cambiar uno de ellos por un negativo para que le resulte. Y ahí tengo esto. Me da eso. Ya. ¿Voy bien o no? Hasta el momento que tengo. Está bien. Faltaría ahora. Sí, faltaría ahora cambiar los de arriba, me parece. Está, ¿cierto? Escalonada, como Gauss lo pide, ¿cierto? De aquí yo podría reemplazar, digamos, hacer toda la operación de Gauss y llegar obviamente al resultado del sistema, pero Gauss, ¿cierto? Tiene más pasos, entonces obviamente aplicamos Gauss-Jordan. ¿Dónde parto con Gauss-Jordan? En esta matriz, ¿para dónde tiene que ser la operación? Inversa. ¿Cierto? ¿Y cuál sería mi pivote en esta matriz? El menos 9. Exacto, este pasa a ser, ¿cierto? Ahora mi pivote y los Y ceros no los cambiaría esa necesito línea. acá arriba. Y no cambiaría esa fila. Exacto, ahora esta fila, la última, queda igual, porque es, ¿cierto? Mi fila pivote, copio para acá. Y si hago los ceros ahí, está relativamente fácil, porque son unos, ¿cierto? Entonces aquí que Se resta es solamente. como, sí, pero tengo que multiplicar los unos por 9, ¿cierto? Pero en el fondo tengo solo que multiplicar los unos, ¿ya? Entonces, perdón, me corrí. Sí, me corrí, me escribí algo y nada que ver. Ya. Es igual. Por ejemplo, es menos 1, ¿ya? Por 9. Los dos son negativos, entonces a uno hay que cambiar el signo, pero el 9 lo queremos dejar igual. Va a quedar 9 positivo con el menos 1. Más 9 por 1. el menos 1. Estoy haciendo el 0 ahí. ¿Cierto? Como los dos son negativos, a uno hay que cambiar el signo. Y es el 1 el que tengo que multiplicarlo por 9 para que quede, ¿cierto?, de el mismo tamaño. Y ahí tengo para el otro lado lo que necesito. Aquí aplicamos la fórmula al resto. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Esta otra celda también es 1, ¿cierto? Pero súper similar. Aquí ya los signos están cambiados, así que en el fondo tiene que ser multiplica 1 por el 9, ¿cierto? Más 9 por el 1 de arriba. ¿Ya? Y me da el 0 que necesito. Es como la misma operación anterior, pero solamente con cambio de signo. Hasta ahí. Ya. ¿Voy bien o no? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que debería hacer ahora?
Em, El 9 del X2 debería ser 0 igual. ¿cierto? Ese 63 el pivote ahora. Menos tiene que 6. ser, claro, y 63 el pivote. Ahora, ¿es simplificable esto por 9? Sí. ¿Cierto? Aquí ya podríamos, en realidad también pueden trabajar con los números Ah, como están, queda 1. pero en queda este caso, ¿cierto? Por ejemplo, pueden 7. hacer ahora la simplificación para no estar trabajando con números tan grandes. Claro. 63, ¿cierto? Siete. Parece que también es divisible por 9, si mal no recuerdo. Veamos si no me va a dar un decimal. Sí, es divisible por 9. Y el último también. En realidad todos son divisibles por 9. La tabla completa lo era. Ya, ahí estamos bastante más cerca. Y ahora sí, seguimos teniendo ese 1 tiene que ser un 0 y este 7 es mi pivote. Conservo las dos últimas filas porque esto no se altera, ¿cierto? Dejo toda esta parte igual. Y aquí, ¿cuál es la operación? Por 7 menos 1. ¿Cierto? Como tengo ya, si no es de partida cambiado, ¿cierto? En realidad estoy bastante cerca. Es 1 por el pivote, menos 7, más 7 por el otro, donde quiero el resultado. Y ahí tengo el 0 donde lo necesito. Copiar. Y de aquí pegar la fórmula. Y estoy casi. ¿Cuál es el paso que me falta para que esto sea Gauss-Jordan realmente? Es una última cosa que me está faltando solamente. Multiplicarlo por menos 1 porque los pivotes no pueden ser negativos. Y algo más. Algo más. Tiene que tener puro 1 en la diagonal. ¿Cierto? Los pivotes son 1 en este caso. Tienen que ser todos 1. Así que aquí, claro, podemos hacer las dos operaciones al mismo tiempo. O sea, esta Multiplicar por primera, eso hay que dividirlo por 7 Sí. necesariamente y ahí tengo el 1 positivo. Así que aquí en la primera fila me queda así. Este es menos 7. Entonces la operación que puedo hacer, bueno, necesito que sea 1 y positivo. Entonces dividir este, pero también por menos 7 para que me quede el 1 positivo. Y me queda eso. Y la última, negativo, porque es solamente, ¿cierto? En el fondo, multiplicar la fila por menos 1. Por menos 1 para que quede positivo. Y tengo 3, 1, menos 5. ¿Era lo mismo que antes? 3, 1, menos 5. ¿Ven? Igual, obviamente, Gauss-Jordan tiene necesariamente que llegar al mismo resultado. Pero si se fijan, o sea, si comparan el método de Kramer con este, obviamente Kramer llegó mucho antes al resultado, ¿cierto? Fue bastante más rápido de lograr que esto. Por eso, digamos, también estos otros métodos, cuando se pueden aplicar, obviamente son más convenientes porque en el fondo me demoro bastante menos pasos en lograrlo. ¿Dudas de esto? Bueno, aquí también lo otro, variables básicas son todas, ¿cierto? Porque les queda la matriz de identidad en el fondo. Y esa matriz de identidad, ¿cierto? Le estás indicando en el fondo que todas son básicas en este caso particular. No siempre pasa eso, pero en este caso particular sí pasó. Profe, pero si. ¿Dudas? No, Sí. no, pero si uno ya tiene una matriz como esta, tal como la tiene ahí, ya la última le voy a aplicar fórmula para ir condicionando si es que da negativo, automáticamente la multiplique y eso para que vaya de inmediato el positivo. Sí, o sea, obviamente entonces se puede hacer la simplificación, los cambios de signos se pueden hacer antes sin ningún problema. Lo que pasa es que casi siempre, o sea, cuando se trabajan, por ejemplo, matrices así y uno ve que hay una simplificación obvia, conviene por una cuestión de que si los números te empiezan a crecer mucho.
pero también no altera el resultado. Entonces, en el fondo, y si lo estás haciendo en Excel con mayor razón. Ahora, si aparecen, sí, las simplificaciones, hay que tener cuidado de que no te vaya a aparecer un decimal Fracción. demasiado antes, porque si te aparece obviamente una fracción cuando estás como en iteraciones anteriores a la última, pues ya arrastrar esas fracciones, todas las iteraciones, una lata, realmente te complica todos los cálculos. ¿Sí? ¿Dudas? No está ahí. ¿No? Ya. Bueno, la hora ya igual se nos acaba el tiempo y mañana vamos a repasar ejercicios de todo un poco ya. Sobre todo en Excel, como les digo, a mí me interesa más que nada que tengan la práctica en este sentido, digamos, que puedan resolver las cosas a través de esto. Vamos a elegir quizás como ejercicio de distinta naturaleza y los voy a dejar más trabajar ustedes, obviamente, y vamos a irlo haciendo en paralelo, por supuesto, pero les voy a ir dando tiempo para que avancen y vayan comparando y ahí aclaremos dudas. Así que mañana va a ser más que nada una sesión de trabajo de todo un poco, ¿de acuerdo? Les voy a subir igual esta planilla también al portal para que la tengan, para la revisen, las fórmulas, cualquier cosa, duda que tengan en el fondo, la vean aquí. Y también creo que les había subido las versiones rayadas. Les estoy subiendo las versiones rayadas de las PPTs para que las tengan. ¿Ya? Ok, gracias, profe. Bueno, si no hay dudas, comentarios, consultas, eso sería todo por hoy. Thank you. Bueno, si no hay consulta, sería hasta mañana. Ya. Bueno, que se Listo, cuiden. profe. Chao, Que esté chao. bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao.